Good evening, dear teacher and classmates. My name is Valentina Jurado. I am 26 years old and I am in my first semester of Health Administration. Estimado tutor y compañeros, voy a explicar cómo resolví el primer ejercicio de la unidad 1, tarea 2. Listo. Aquí tenemos entonces ejercicio 1, punto C, que fue el que escogí, y teníamos estas tres proposiciones: P, Q, R. Los estudiantes de la UNAD estudian para los exámenes. Q, los tutores de la UNAD explican claramente los temas. R, los estudiantes de la UNAD aprueban los exámenes. Y un lenguaje simbólico que teníamos Q y no P, entonces no R. Lo primero que había que hacer era pasar este lenguaje simbólico a un lenguaje natural de la siguiente manera. Dice, si los tutores de la UNAD explican claramente los temas y los estudiantes de la UNAD no estudian para los exámenes, entonces no es cierto que los estudiantes de la UNAD aprueban los exámenes. Así nos quedaría esa proposición en un lenguaje natural. Luego habría que realizar la tabla de verdad, donde se tienen que identificar cuántas filas y cuántas columnas vamos a necesitar. Las filas van a depender de la cantidad de proposiciones que tengamos con la fórmula 2 a la n, que la n viene siendo la cantidad de proposiciones que tengamos en este caso. Como tenemos tres proposiciones, PQR sería 2 a la 3, que 2 a la 3 nos da 8 porque 2 por 2, 4 y 4 por 2, 8. Y las columnas van a salir de los conectores lógicos que tengamos y los signos de agrupación. En este caso, como tenemos un paréntesis sería 1, una y serían 2, la negación serían 3 y el entonces serían 4. Entonces, aparte de nuestras proposiciones, necesitamos 4 columnas más para resolver la tabla de verdad. Lo primero que hacemos es asignar unos valores para poder tener todas las posibilidades a las proposiciones. La primera, entonces, sería a mitades. Como en este caso tenemos 8 filas, sería a mitad, 4 verdaderas, 4 falsas. Para la siguiente, entonces, sería la mitad de lo primero que hicimos. En segunda, sería a 2. En este caso, entonces, sería verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso. Y para la R, entonces, como la anterior la hicimos a 2, en este caso sería a 1, entonces sería verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Lo siguiente es tener en cuenta el orden en el que se debe resolver la proposición, que primero son los símbolos de agrupación. En este caso lo que tenemos que hacer primero es resolver este paréntesis. Entonces, como ya tenemos Q, podemos resolver, pero nos haría falta la negación de P. Ya tenemos P, pero nos falta negación de P. Aquí la tenemos, que la negación de P sería invertir el valor de verdad, porque pues si este es verdadero, entonces su negación sería falsa. Entonces, como tenemos 4 verdaderas, aquí hay 4 falsas. Como tenemos 4 falsas, aquí hay 4 verdaderos. Con eso ya podemos resolver lo que teníamos dentro del paréntesis, que sería Q y no P. Cuando tenemos la conjunción como conector, tenemos que tener en cuenta que para que sea verdadero el resultado, ambas proposiciones, ambos primeros resultados deben ser verdaderos. Entonces, la única verdadera serían estas dos, porque tanto no P como Q eran verdaderas. De resto, eran una mezcla entre verdaderas y falsas, o falsas y falsas, entonces por eso todas nos daban falsas. Ya habiendo resuelto lo que teníamos dentro del paréntesis, seguimos con lo que hay por fuera. Entonces ya tenemos el resultado de este y ahora tenemos no R. Como ya tenemos R, nos haría falta sacar no R, entonces en este caso lo vamos a hacer acá, que se invierte pues el valor de R. En este caso, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero. Y ahí tenemos no R. Ya habiendo resuelto eso, podemos terminar de resolver nuestra proposición, que aquí tenemos un conector lógico que sería entonces. Para este entonces es muy importante tener en cuenta el orden. Entonces, si esto es lo primero, esta es nuestra primera proposición, y si tenemos esto después del entonces es nuestra segunda proposición. Porque para saber cuál es el valor de verdad de esta proposición, hay que tener en cuenta que si la primera es verdadera y la segunda es falsa, nuestro resultado es falso. Si ya es otra mezcla de otro tipo de situaciones, van a ser verdaderas. Pero si nuestra primera proposición es verdadera y la segunda es falsa, vamos a tener un resultado falso, porque si tenemos una condición en la primera y según esa se va a dar la segunda, si se da la primera condición, en este caso Q y entonces no, y no P,
la segunda no puede ser falsa porque estaríamos incurriendo en una falsedad o una mentira. Entonces, si es la primera verdadera y la segunda falsa, el resultado nos va a dar falso, que es el caso que tenemos acá. Verdadera la primera, falsa la segunda, es falso. De resto, son verdaderas. Eso nos da un resultado de tabla contingencia. Si todas son verdaderas, es una tautología. Si todas son falsas, es una contradicción. Pero como tenemos una mezcla de varias, sería una contingencia. Y luego hacemos la tabla en el simulador de la universidad que nos da este resultado, que si lo comparamos con la tabla que tenemos arriba, nos da ese resultado. 4 verdaderas primero, luego una falsa y 3 verdaderas después. Y ese sería el ejercicio 1 de la unidad 1, tarea 2. Muchísimas gracias, buenas noches para todos, feliz noche.